Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video en el que estaremos haciendo una review de una nueva tabletita de la que estaba muy emocionada por ver porque es completamente lila. Se trata de la Parblo Intanbu SW, así que de una vez les mando un gran agradecimiento a la gente de Parblo por permitirme probar esta tabletita. Aparte de lila también la podemos encontrar en negro, pero obviamente es mucho más hermosa de este precioso color. Tiene un tamaño de 27,3 por 17 centímetros y un área de trabajo de 17,7 por 10,9 centímetros. Cuenta con 6 teclas de atajo, además de una ruedita y su botón de cambio de modos. Y en su costado izquierdo encontramos la entrada USB-C, un agujerito de reseteo y su botón de encendido y apagado. En la caja también podemos encontrar el cable de conexión USB-C, que por Dios también es lila, ¡qué hermoso! Y el adaptador OTG para poder utilizar esta tableta en el teléfono. Por supuesto que también está el manual de instructivos, el cual está en 2 idiomas, siendo el más fácil para nosotros el inglés. Y Dios mío, miren lo que es ese lápiz hermoso, lila, precioso, bello, qué cosa tan hermosa, de verdad. Cuenta con 16.384 niveles de presión, 2 botones ajustables, es libre de baterías y contamos con una pequeña pincita con la que podemos retirar las puntas y también tenemos 6 puntas de repuesto. Como vieron, es un empaque bastante sencillo, no hay muchas cosas que buscar y luego solamente tenemos que ir a la página de Parblo para poder descargar los drivers de esta tableta. Y de esa manera podremos hacer la instalación y posterior ajuste de todas las herramientas de atajo, área de trabajo, etcétera, etcétera. Y como esta tableta es lila, obviamente tenía que hacer un dibujo con este tipo de colores. Así que me verán utilizando mucho morado en esta nueva ilustración que estuve preparando para una colaboración. Es algo bastante lindo que hicimos con otros 2 artistas. Pronto van a estar viendo con quiénes será, no les quiero dar spoiler, pero están pendientes a mi Instagram porque ahí pronto lo estaremos publicando y estoy segura de que les encantará y no se lo esperaban esta colaboración. No, quizás sí se lo esperen, no sé, porque ahora que lo pienso capaz sí es algo que muchos de ustedes quisieran ver, así que no sé, déjenme sus teorías en los comentarios, ¿va? Pero bueno, ahora sí, vayamos con lo que nos compete, que es esta tabletita preciosa. Y es que voy a aprovechar este inicio para comentarles un pequeño inconveniente que tuve. No fue nada problemático, súper rápido de solucionar y súper fácil también, pero se los menciono justamente porque es algo que a cualquiera de ustedes también les podría pasar si llegan a adquirir esta tableta y para que sepan cómo solucionarlo súper fácil y haciéndoles de miedo como a mí me pasó cuando recién la instalé. Y es que al inicio, cuando estaba queriendo probar la tableta, el trazo estaba como rotado con respecto a la posición de la misma y de la pantalla, así que el puntero no iba a la dirección que necesitaba, sino una contraria. Solo tienen que tocar estos 2 botoncitos por 5 segundos, al menos 2 veces, para activar el modo de computadora. Esto sucede porque la tableta estaba en modo tableta. Y es que como les mencioné al principio, así como puede conectarse al teléfono, también se puede conectar a una tableta. No sé si es que ya venga así preconfigurado este modelo, pero quería dejarles la solución por si acaso. Igual reitero, esto no es nada malo de la tableta, pues solamente es un tema de configuración. Y antes de irnos con todas las cosas positivas que encontré en este modelo, quiero mencionarles primero un inconveniente que sí estuve teniendo. Y es que un error que tenía cada tanto era molesto cuando pasaba, pero no era algo seguido. Fue que aunque estuviese haciendo el trazo en una zona, de repente se iba a otro lado y esto podía terminar haciéndome una línea en medio del dibujo. Simplemente le daba hacia atrás y listo. No era tampoco el fin del mundo, claro. Pero por supuesto que estar ahí en tu flow dibujando y tener un fallo proveniente de la tableta y que no sea pues un fallo tuyo dibujando normal, obviamente es estorboso. Pero de todo el tiempo que la estuve probando, creo que es el único fallo que podría mencionar. De resto, me ha ido excelente. Debo destacarles lo excelente que ha sido la conexión Bluetooth de esta tableta. No suelo ser fan de utilizar la conexión inalámbrica en ningún tipo de dispositivo para la computadora más allá de los auriculares, pero este me encantó.
La respuesta de mi tacto hacia la computadora era exacta. No sentía atrasos o microcortes, que es lo que más me suele estorbar en este tipo de conexión. Pero en este caso, de verdad que fue excepcional. Y la sensibilidad, ni hablar, una maravilla. Teniendo 16.000 niveles de presión, la verdad que no me esperaba menos. Y con la calidad que está ofreciendo, me parece excelente el precio al que la podemos encontrar, porque es muy accesible. Y es que actualmente la podemos encontrar a 59,99, o sea, $60, por lo que es una opción bastante económica en el mercado. Aparte de que me gustaría mencionarles algunas lindas curiosidades que tiene. Por ejemplo, esta curiosidad del lápiz me tomó bastante por sorpresa. Pero ven que arribita tiene como algo que le sobresale. Bueno, eso lo podemos abrir y adentro tiene un espacio vacío y en la tapita unos puntitos. Resulta que esto nos sirve para poder guardar puntas de repuesto, así que las podemos tener ahí mismo en el lápiz en cualquier momento. Y así ustedes también no meten tanta excusa para cambiar las puntas, ¿eh? Este es un amable recordatorio para que por favor cambies la punta de ese lápiz que llevas usando ya más de 4 años y estás rayando la tableta. Por favor, Mari Carmen, date cuenta del daño que le estás haciendo a tu pobre tableta. Gracias. Y para los que dibujan en celular, el funcionamiento en el teléfono también está excelente. En la computadora, con los drivers instalados, podemos configurar el área de trabajo de nuestra tableta con respecto al teléfono. Así que si de entrada su tableta no está haciendo los trazos tal cual con las dimensiones que ustedes necesitan, prueben configurarlo de esta manera. Además de que su función de Bluetooth no funciona solamente con la computadora, así es, también lo podemos utilizar en el teléfono, lo cual es sumamente cómodo, porque a mí realmente no me gusta mucho esto de tener que estar ahí con el cable en el teléfono, o sea, el tener que acomodarlo se me hace un estorbo. Y poder dibujar de manera inalámbrica en el teléfono es una maravilla. Así que es otro detalle que me parece bastante positivo y destacable. Realmente me quedé con una muy buena experiencia probando este modelo a comparación de la anterior tableta de Parblo que ya había probado anteriormente, donde fueron tantos los problemas que tuve que no me quedé nada satisfecha. Pero acá estoy enamorada, o sea, la amo. Aparte es lila, o sea, es que obvio, iba a ser perfecta, o sea, no es perfecta porque tuvo un errorcito, pero ¿a qué le importa? Es re linda. Y ese error de que se movía el trazo de un lado para otro solamente me pasaba en la compu y no en el teléfono. Y justamente yo tenía muchas ganas de usar esta tableta específicamente en el teléfono. Así que listo, ya me quedó una tableta que puedo usar con el celular siempre. Además, mírennos, o sea, nos vemos muy bien juntas. Es como una yo, pero versión tableta. Es básicamente mi tableta Sona. Así que ya estando todo dicho y hecho, hemos llegado al final de esta review. Espero que les haya gustado el dibujito que estuve haciendo. Y recuerden que esto no es todo, así que pendientes a mi Instagram para ver la colaboración. Abajo en la descripción les dejé los enlaces de Parblo para que puedan ver toda la información de esta tableta y cualquier otra de la misma marca. Así como también tienen los enlaces a mis redes sociales y Ko-fi y Cafecito, que son los lugares en los que pueden apoyar mi trabajo. También tienen mi página de streams donde estoy todos los días. Y aprovecho de mandarles un saludo y un grandísimo agradecimiento a mis miembros de Ko-fi, Habus y a mis suscriptores de Twitch con menciones especiales para Araquiel, Armin Arureru, Katari B, Mili10D, Mufachin25, Starfe Océano, Titin Haisa, Zombie Cool y Maru Gulen. Además de que en estos créditos es la primera vez que estamos agregando a los suscriptores de Instagram. Me fascina que pongo las suscripciones de paga en literalmente cualquier lado excepto acá en YouTube, jiji, perdón. Muchísimas gracias a todos por este constante apoyo que me dan, realmente siempre les agradeceré de todo corazón y gracias por la fe que le ponen a mis proyectos. Que se están viniendo muchas cosas, acá no estoy mostrando tanto en YouTube realmente, así que si quieren ver más les recomiendo estar más atentos a lo que es mis streams y a Instagram. Y eso ya sería todo por hoy, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!